Vamos a resolver este problema de choques o colisiones entre dos partículas en dos dimensiones, correspondiente al tema de sistema de partículas. En el comentario fijado vas a encontrar problemas más básicos de este tema y de otros temas de física 1, como así también más complicados. Este problema dice que tenemos dos discos de hockey que deslizan sobre hielo y chocan. Las velocidades de cada uno de los discos antes de la colisión se muestran en la figura y son de magnitud para A 20 metros por segundo y para B de 35 metros por segundo. Inmediatamente después del choque, el disco A se mueve como se muestra con velocidad de magnitud de 15 metros por segundo. Suponga que la masa del disco A es el doble de la masa del disco B. Ahí tenemos las dos situaciones, antes y después del choque, y lo que nos pide es encontrar la velocidad del disco B después de la colisión, y nos pregunta si se conserva la energía cinética en este choque. La masa del disco A es de 1 kilogramo. Bueno, dejé anotado todos los datos acá. A las velocidades antes del choque las llamamos U, tenemos U sub A y U sub B. Llamamos V a la velocidad después del choque, que la tenemos en A. Y bueno, nos daban una relación que va a ser importante enseguida entre las masas. Nos decía que la masa de A es el doble de la masa de B. Esta es la forma de escribirlo. Y si bien nos daban la masa de A, que es de 1 kilogramo, acá al final del problema, eso lo vamos a usar al último para calcular la energía cinética. Así que bueno, para resolver estos problemas, primero voy a plantear mi sistema de referencia, que van a ser mis ejes X e Y. Esto significa, o lo hacemos, para los signos de las velocidades. Lo que apunte entonces hacia la derecha o hacia arriba va a tener signo positivo. Lo de la izquierda y hacia abajo va a tener signo negativo. Ahora lo van a ver mejor. Para resolver estos problemas en donde nos piden encontrar una velocidad antes del choque o después del choque, como también el ángulo con el que sale después del choque o antes, que es lo que generalmente nos piden en estos problemas, vamos a utilizar esta fórmula, que la variación de la cantidad de movimiento sobre el tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Ya tengo el video anterior explicando o deduciendo un poco más esta expresión, pero en los choques generalmente las fuerzas externas son igual a cero, esta como el peso, la fuerza normal. Como dice que es una pista sobre hielo, no va a haber fuerza de roce, y las fuerzas internas que hay entre los dos cuerpos en el momento que chocan, por la tercera ley de Newton, estas se van a anular. Es por eso, y presten atención, que entonces la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a cero. Entonces ahí lo tenemos. Y como esto es cero, el tiempo va a pasar multiplicando a cero y me va a quedar esta expresión, que la variación de la cantidad de movimiento es igual a cero. O escrito de otra forma, va a quedar igual a esto. La cantidad de movimiento inicial de nuestro sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Bien. Ahora, esta es la expresión que ustedes van a ver más. Bien. Esta de acá, y con esto vamos a resolver los problemas de este tipo. Lo de acá arriba a mí me gusta dejarlo escrito porque es una aclaración y para que se entienda por qué podemos aplicar esta fórmula de acá abajo. Bien, recuerden que cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad de cada cuerpo. Tenemos que hacer esto para cada cuerpo antes y después del choque. Bien, ahí lo tenemos. Como ven, tenemos que descomponer las velocidades que actúan en el eje de las X y en el de las Y para cada cuerpo. Comencemos antes del choque para el cuerpo A. Su cantidad de movimiento lineal va a quedar como masa de A por la velocidad en el eje de las X. Lo que tenemos acá en el dibujo es la velocidad de la partícula sin descomponer. Bien, y nosotros teníamos la magnitud como dato, que son los 20 metros por segundo. Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer con esta velocidad es descomponerla en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces para este eje va a quedar como masa de A por la velocidad antes del choque, que era U sub A, por el coseno de 40. Bien, esta es la expresión, entonces esto lo vamos a poner acá para el eje de las X. Otra cosa, va a ir con signo positivo, recordemos por nuestro sistema de referencia, lo que apunta hacia la derecha va a ser positivo, que en este caso corresponde. Entonces voy a copiar eso, ahí entonces lo tenemos. Ahora vamos a pasar para el cuerpo B. ¿Ok? El razonamiento es el mismo, la componente en X apunta hacia allá, va a ser positiva y el ángulo es de 25. Entonces me va a quedar más la masa de B por la velocidad antes del choque, recordemos que lo llamamos U, por el coseno de 25 grados. Bien, esto es antes del choque, ahí lo tenemos. Ahora igualamos a lo que va a ser después del choque. Bien, entonces igualamos y vemos la otra situación. Y acá hay un tema con el cuerpo B, pero vamos primero para el cuerpo A. Bien, acá no lo indica, pero esta de 15 metros, recordemos que era para el A, y bueno, este era para el B. Entonces la cantidad de movimiento para el cuerpo A después del choque me va a quedar como la masa de A, positiva también, podemos ver que apunta hacia la derecha, por la velocidad después del choque, o B sub A. Y acá fíjense, no tenemos que descomponer, porque acá tenemos la velocidad, voy a borrar esto. Y vemos que apunta o está en la misma dirección que el eje de las X, entonces no hace falta descomponer. Simplemente esa va a ser la expresión que nos va a quedar. Ahí lo tenemos. Ahora, acá sí, para el cuerpo B, no nos dan la dirección de cómo sale la partícula B después del choque. Entonces, eso no es un problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es suponer hacia dónde sale después del choque. Y acá lo podemos dividir por cuadrantes. Puede salir o en esta dirección o en esta. Y por último, esta, que cada una de estas van a ser las velocidades de B después del choque. Y como les dije, vamos a tener que suponer cuál es la velocidad. Ustedes con la práctica van a saber identificar cuál es la correcta o no. De todas formas, ustedes no se preocupen. Al final vamos a ver cómo comprobar si lo que nosotros supusimos estaba bien o no.
En mi caso yo voy a suponer que la dirección hacia donde fue la pelota es esta, la que va a quedar. Bien, como les digo, al final les voy a explicar cómo saber si esto estaba bien o estaba mal. Entonces voy a dejarlo de esa manera, va a salir con un ángulo alfa con respecto al horizontal y ahora vemos. Entonces para descomponer esta cantidad de movimiento después del choque me va a quedar entonces de forma positiva, porque apunta hacia la derecha la componente en x de la velocidad, la masa de b por la velocidad de b y hay que descomponer. Nos quedaría por el coseno de alfa. Bien, no teníamos el ángulo. Ahí lo tenemos. Ahora ya hicimos esto para el eje de las x, vamos a tener que hacerlo para el de las y. Vamos a ir un poquito más rápido porque la forma de deducirla es la misma. Acá la componente para el cuerpo A va a tener signo negativo, fíjense que apunta hacia abajo, y esta componente del cuerpo B va a ser positiva. Bien, ahora vamos a usar seno en vez de coseno y los ángulos van a ser el mismo para cada cuerpo. Así me va quedando antes del choque. Ahora, para después del choque, como les dije, para el cuerpo A, la velocidad con la que sale solo está en el eje de las X. Como no hay en el eje de las Y, no hay problema, eso va a ser 0 y lo voy a dejar así, no lo voy a escribir. Lo que sí tenemos es para el cuerpo B, tenemos componente negativa. Entonces, con signo negativo vamos a poner menos la masa de B por la velocidad después del choque de B por el seno de alfa, que no lo teníamos. Bien, ya tenemos planteadas nuestras ecuaciones, que es de acá de donde salen las velocidades, antes o después del choque, pueden salir ángulos, diferentes cosas que nos pregunten en los problemas. Ahora, acá vamos a hacer dos cosas y presten mucha atención porque esto les va a ayudar. Y mientras más practiquen, mejor van a identificar la situación en que tienen que usar esto o la otra forma que ven en otros videos. Fíjense en estas expresiones. En esta y en esta. Bien. Las componentes de las velocidades de B después del choque. Bien. Yo voy a dibujar ahí aproximadamente la velocidad de B. Ahora, para descomponerlo nos va a quedar la componente en X y la componente en Y, así aproximadamente. Ahí lo tenemos de forma descompuesta. Pero ahora recuerden que a cada una de estas velocidades descompuestas lo podemos renombrar o llamar de otra forma. Y va a ser igual a esto, fíjense. En la componente en X podemos escribir simplemente que es la velocidad de B en el eje de las X y para esta la velocidad de B en el eje de las Y. Entonces lo que nosotros vamos a usar ahora son estas expresiones que acabamos de encontrar. O bueno, que ya las sabíamos, ¿bien? Estas. No vamos a usar las otras porque fíjense que las otras dependen, además de la velocidad, del ángulo alfa. Y son dos datos que no tenemos, lo que nos va a complicar mucho más nuestro problema. Es por eso que vamos a intercambiar estas nuevas expresiones por las que encontramos. De tal forma que vamos a borrar esto y vamos a escribirlo entonces de esta nueva forma. Esto lo vamos a llamar así y esto ahí. Ahora ya eliminamos o sacamos de juego el ángulo alfa, que va a ser un problema menos ya que no nos pedía el problema. Ahora, aún así nos falta hacer otra cosa más y va a ser utilizar la relación que nos dieron entre las masas. Recuerden, el enunciado nos decía que la masa de A es 2 veces la masa de B. ¿Qué vamos a hacer? Donde diga masa de A, que bueno, lo tenemos en las dos ecuaciones, acá por ejemplo y acá, en vez de poner eso vamos a poner 2 por la masa de B. Entonces yo voy a borrar eso que está ahí, también tenemos acá masa de A, lo reescribo y a ver cómo es que nos queda. Ahí lo tenemos y ahora, ¿para qué hicimos esto? Lo hicimos porque ahora podemos cancelar la masa de B, ya que esta se encuentra en todos los términos, está ahí multiplicando. Bien, ustedes si les cuesta un poco más, saquen factor común, apliquen todas las propiedades que saben y se van a dar cuenta de que pueden cancelar la masa de B de esta forma. Acá hay masa de B, bueno, están todos los términos, así que los vamos a tachar. Ahí lo tenemos, tanto para el eje de las X como para el de las Y. Ahí pasé en limpio, para el eje de las X, fíjense que ya tenemos todos los datos para reemplazar y hacer el cálculo. Entonces vamos a despejar lo que sería la velocidad de B en el eje de las X. Vamos a tener que pasar este término del otro lado restando. Así me quedaré reemplazando los números y haciendo el cálculo a mí me da un resultado de 32,36 metros por segundo. Bien, ahí lo tenemos. Esto no nos pide el problema, nos pide la velocidad de B después del choque, pero nos va a servir más adelante. Ahora hagamos lo mismo, pero para calcular la velocidad en I. Acá tenemos la ecuación en I. Bien, es esta. Solamente tenemos que pasar el signo negativo al otro lado y ya está para reemplazar. Yo directamente lo voy a hacer y ese resultado a mí me da 10,91 metros por segundo. Ahí tienen el enunciado, acá los datos del problema, por si quieren repasarlo. Y ahora lo que nos pedía era la velocidad de B después de la colisión. Bien, con estos datos ya nos basta. Y como nos pide la velocidad, lo tenemos que escribir en forma vectorial. Una cosa es la velocidad, otra es la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad es una expresión escalar, mientras que la velocidad es una expresión vectorial. Entonces yo lo voy a escribir de esta forma, con flechita para indicar que es un vector. Para el eje de las X, ahí teníamos el resultado 32,36 metros por segundo. Pero como es un vector, tenemos que indicar también si es positivo o negativo y el versor. Para eso, gracias a nuestro sistema de referencia, vemos que en X apunta hacia la derecha, entonces es positivo. Para Y va a ser negativo porque su componente en Y apunta hacia abajo. Entonces esto es positivo, no hace falta poner el signo, y el versor para X sabemos que es el versor Y. Ahora de forma negativa, 10,91 metros por segundo, el versor para Y va a ser el versor J.
Ahora sí, la respuesta es la velocidad del disco B después del choque. Para agregar, si ustedes necesitan la magnitud de la velocidad, es simplemente usar Pitágoras. Yo les escribo la expresión para que ustedes la tengan más de esta forma. Ahí lo tienen. Ustedes si quieren lo reemplazan. Total el resultado, ya los calculé, es 34,14 es la magnitud. Ahora, eso es para el punto A. Para el B nos pide si se conserva la energía cinética en este choque. Para eso, lo que nos está pidiendo es esta expresión. Si la energía cinética final es igual, o bueno, vamos a ver si es diferente a la energía cinética inicial. Recordemos que la energía cinética se define como un medio por la masa del cuerpo que estemos analizando por su velocidad. Vamos a ver si es antes o después del choque, esto al cuadrado. Ahí lo cambié esto de lugar, no importa, es lo mismo. Entonces voy a escribir toda la expresión a ver cómo es que nos queda. Bien, acá lo tienen. Fíjense, una parte es para antes del choque y otra para la velocidad después del choque. Y una cosa importante, en las velocidades se usa la magnitud. Acá ya no va con vectores. Y la magnitud, entonces las velocidades van a llevar signo positivo. Teníamos todas las velocidades menos la velocidad de B después del choque. La que vamos a usar acá es esta, la que utilizamos el teorema de Pitágoras, los 34,14. Estas de acá son las componentes de esta velocidad. Las componentes no van, ¿ok? Una cosa, y es que antes de calcular esto me olvidé les iba a decir cómo saber si nuestra velocidad que propusimos para este disco B después del choque era la correcta. Entonces, para saber si esto está bien, en el momento en el que nosotros calculamos la velocidad de cada componente, tanto para el eje de las X como para el de las Y, fíjense que nos dieron con un signo positivo. Entonces, si nosotros haciendo todo este cálculo, reemplazando y todo correcto, y las velocidades nos dan con signo positivo, eso significa que lo que propusimos está bien. Por ejemplo, entonces, si hubiésemos elegido para este cuadrante, fíjense de esta forma, fíjense que la componente en X sería positiva, pero esta componente en Y nos hubiese dado con signo negativo. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente, si propusieron mal, las dos velocidades tienen que estar con signo negativo. Una puede ser que sí, la otra que no. Entonces las que esté con signo negativo ustedes la vuelven a hacer y lo proponen en otro sentido hasta que le dé con el signo positivo. ¿Ok? Ahora, para calcular esto yo acá anoté los datos, ya tenemos todo. Y acá para encontrar la masa de B, recuerden que nos daban esta relación. Y ahora acá al final del problema nos dice que la masa del disco A es de 1 kilogramo. Entonces simplemente usamos la relación, vamos a despejar y vemos que es 0,5 kilogramos. Ahí ya lo calculé, ven que el resultado no es el mismo. La energía cinética antes del choque me da 506,25 joules y después del choque 403,8 joules. Esto significa que si no dan iguales antes y después, la energía cinética no se conserva para este problema. Vamos a poner que no es igual, acá también no es igual. Por lo tanto, no se conserva. Si el resultado nos da igual, significa que sí se conserva esta energía cinética. Recuerden que tengo una playlist donde tengo muchos problemas más fáciles y difíciles de Física 1. Denle like, suscríbanse y hasta la próxima.